La situación está realmente muy compleja, pero él está presente, así que le vamos a dar la bienvenida, señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Pérez? Hola, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Bien, bien. ¿Cómo están, Natalia? Bien, bien. Acá estamos. Acá, bien. Haciendo lo posible. Haciendo lo posible, me gusta. En una semana en la que hay un poquito de todo, ¿no? Venimos con un tema que se refuerza, que va a ser parte de la charla ahora en instantes. Otro que se va a abrir el próximo miércoles, que también va a ser parte de una charla en instantes. Y la perspectiva del Mundial, ¿no? O sea, un cóctel explosivo. Ah, y el paro, porque Moyano ya dijo que el jueves hay paro, ¿no? Linda semana. Porque así podemos quedarnos en casa tranquilos a ver el inicio del Mundial. ¡No! Viene bien. ¡Eduardo! Ah, bien. Viene bien, claro. El compañero Hugo, vos sabés, siempre le gustan las causas populares. Él no es un oportunista, él no piensa en esas cosas. Le sale simplemente porque es un hombre popular. Coincidió, Eduardo. Coincidió una casualidad. Es una casualidad. ¿Qué culpa tiene él que justo arranca el Mundial? Qué bueno. Es que Putin es un oportunista. Dijo, Moyano va a hacer un paro. Listo, esto garantiza más audiencia para Rusia. Así que movieron el Mundial para eso. Es una semana así, muy extraña. Algo así como la Biblia y el calefón, ¿no? O sea, el mundo se paraliza por esa cosa sorprendente que es el fútbol, que es ver como 22 millonarios persiguen un cuero inflado. Sí, igual, yo sé dónde haces esa referencia, pero te plantás frente al televisor, o sea, obviamente que entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero digo, la fascinación hacia el deporte no llega. Pero, es más, mi hijo, ayer estuvimos en Parque Rivadavia, a los efectos de ese viejo ejercicio del trueque de figuritas, con mi hijo de 8 años, y logramos completar el álbum. O sea, ya tenemos el panini completo. Ah, tremendo, un trabajo. ¿En serio? Por supuesto. Fuimos sábados seguidos y conseguimos todas las figuritas que nos faltaban. ¿Y lo tenés a Enzo Pérez? Nosotros tenemos a todos. Bueno, escúchame, gente que no va al Mundial. No solamente la Biblia del calefón por esto que estamos planteando, sino que venimos de un fin de semana con algunas movilizaciones antiaborto, con bailes satánicos prácticamente alrededor de muñecos plásticos, digamos, de la mano de lo que se va a discutir esta semana, que también es una discusión muy fuerte. Me parece que en algún punto, hace instantes charlábamos con Suárez Latra sobre esto, creo que necesariamente debe pasar un tiempo para que nos demos cuenta lo que se está discutiendo, ¿no? El tenor de lo que se está discutiendo. Bueno, en esa línea, yo creo que hay como una especie de sensación ambiente, por ahí es la sensación puramente mía, no sé si ustedes la comparten, como de que no pasan demasiadas cosas o no pasan demasiadas cosas graves. Y en realidad están pasando una serie de hechos de una influencia, una importancia tan notable que efectivamente nos vamos a dar cuenta después de los días que estamos viviendo. Estamos viviendo una serie de días bisagra en la economía y en la política argentina, de lo cual el acuerdo con el Fondo Monetario es simplemente emergente. Y estamos viviendo un momento bisagra en la historia de las luchas sociales argentinas, con todo este tema de discusión del aborto, y paradójicamente las dos cosas están atadas. Y no da la impresión de que el registro ambiente esté a la altura de eso. O sea, da la sensación de que como todo esto es un poco frío, ¿no? El acuerdo con el fondo, por empezar. El acuerdo con el fondo nos lleva y nos retrotrae a una serie de cuestiones. Primero, digamos, como ya hemos señalado en otras columnas, a contrapelo de lo que buena parte de la izquierda decía, y después me enteré que el propio Navarro sacó unos tweets afirmándolo, la idea de que el Fondo Monetario iba a dejar a Macri, que no iba a haber acuerdo y cosas por el estilo, era una idea bastante poco feliz. Y que en realidad el lugar que ha venido a ocupar Mauri en todo el esquema de restauración imperialista en América Latina, es decir, de liquidación de la etapa bonapartista, ese lugar le iba a dar
la posibilidad de una renegociación muy rápida, muy segura y muy amplia. Y si vemos lo que ha sucedido, por ahora no se ve que el Fondo Monetario le haya impuesto nada excesivamente gravoso que el propio gobierno de Macri no esté haciendo ya. Incluso si uno repasa bien las metas que se supone se comprometieron con el Fondo Monetario, son las mismas que el propio Duhovne adelantó antes de que se pensara cualquier cosa en relación al Fondo Monetario. Es decir, como que el programa que estamos, que se supone que es la imposición del fondo, en realidad es el programa que el gobierno argentino propuso. Y lo que sorprende un poco más de todo esto es la celeridad con la que esto se llevó a cabo. O sea, esto se supone que iba a llevar varios meses de discusión y cosas por el estilo, y esto fue cocinado en cuestión de días. Y la magnitud del asunto, estamos hablando de 50.000 millones de dólares, que excede con mucho lo que el fondo suele prestar en estos casos. Es cierto que buena parte de esos 50.000 millones son fondos de prevención, es decir, que van a aparecer si hace falta en última instancia, pero digamos, van a llegar en pocos días a la Argentina 15.000 millones de dólares constantes y sonantes, es decir, mucho más de lo que se fue por la corrida. Es decir, acá hay un aval muy claro de corazón del capitalismo a el gobierno Macri. Ese aval vaya a dar vuelta a la historia, vaya a resolver los problemas de la economía argentina, o vaya a permitirle a Mauricio sortear esta coyuntura, eso es discusión. Pero que, a diferencia de otras ocasiones, acá no hay nadie apostando a la caída de Macri, por lo menos a nivel mundial, sino más bien lo contrario. Eso es un elemento de la vida política y social argentina que hay que tomar nota. Acá hay una operación de salvataje incluso antes de que el salvataje sea necesario. Obviamente todo esto remite a la historia argentina, esto ya ha pasado, recordemos, como ha sido recordado bastante estos días, recordemos que el blindaje de la Rúa aparecía como algo bastante similar. Sin embargo, ni la Argentina está al borde del 2001 ya, ni de la Rúa, ni Macri de la Rúa. Y este apoyo que ha recibido, muy masivo, muy rápido, y casi para que la Argentina haga lo que el propio gobierno quiere hacer, que no es muy diferente de lo que se había planteado, y no es muy diferente del programa con el cual gobernó los primeros 2 años y ganó espectacularmente las elecciones de octubre del año pasado. Esto es lo que más o menos estaba planteado. Recordemos que el viraje es una política un poco más inflacionaria, es decir, el viraje hacia privilegiar el crecimiento en lugar de la inflación, de combate a la inflación, se produjo en diciembre del año pasado, con vistas al adelantamiento de las elecciones, etcétera, etcétera. De modo tal que el gobierno Macri en realidad ha retomado la vía con más intensidad que tenía antes de diciembre del año pasado, cuando el privilegio estaba en el control de la inflación. Dicho esto, entonces, estamos frente a la posibilidad de que la Argentina logre evadir un 2001 en el corto plazo, es decir, el año que viene, y efectivamente Macri vaya al 2019 en mejores condiciones a pesar de la crisis, y gane en el 2019, yo creo que sí. Yo creo que esta crisis incluso puede lograr permitirle consolidar una serie de cuestiones en la interna de Cambiemos y de cara al resto de la sociedad, sobre todo si la oposición, como es muy probable, continúa dividida. Y eso nos pone sobre la mesa el tema de la discusión sobre el aborto, que es muy interesante porque, como ya ha sido señalado a tener cargo, es un gobierno supuestamente de derecha el que pone la discusión sobre la mesa. Y entonces la pregunta es, se cumple el punto 1, es decir, Macri logra evadir la crisis argentinazo en el corto plazo. Vamos hacia la refundación de un gobierno de centro derecha progresista. Recordemos que el reformismo no es propiedad de la izquierda, también la derecha tiene un movimiento reformista, y el macrismo parece ser eso. ¿Y eso a qué va a llevar? A una reconstitución completa del escenario político. Ahora, dicho esto, ¿qué va a pasar el miércoles? Es decir, la Argentina va a ir de la mano de Macri a un escenario ideológico y político más progresista. Es decir, por ejemplo, se logrará la sanción de la ley sobre el aborto.
Bueno, es una discusión que también ha abierto aguas, ha separado posiciones, pero yo diría que casi en frío, es decir, no hemos visto, sobre todo los medios, habría que examinar, eso es interesante examinar cómo actuaron, no han prohijado una batalla gigantesca en torno al asunto, a pesar de que se han producido posicionamientos muy extremos y se han producido movilizaciones muy grandes, tanto a derecha como a izquierda. La pregunta es, eso, ¿a qué se debe ese movimiento más bien frío? ¿No? A que nadie creía que esto iba a pasar y entonces se va desarrollando y parece que va a suceder, aun cuando todo el mundo piensa que en última instancia esto va a fracasar, o se debe a que en realidad hay un sustrato de la sociedad argentina que va a producir esto y que la verdadera batalla va a ser después del miércoles, cuando se aprueben diputados y la gran batalla se traslade al Senado. ¿No? Bueno, a ver, todos están de alguna manera viendo lo que va a pasar en diputados, es fundamental porque el proyecto se está discutiendo ahí, pero no caben dudas que la Iglesia sabe que para apretar tiene que apretar en cada territorio con esa lógica caudillesca que encierra a cada gobernador y sus feudos extendidos como referentes en el Senado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que de todas maneras la Iglesia se jugaba a que esto no pasaba por diputados. Sí. Y creo que está sorprendida con este virtual empate. Digamos, escenario 1, la posición pro descriminalización pierde por muy poco. Queda abierta la vía del plebiscito. Es decir, si yo pudiera tener parte en la decisión de qué debieran hacer las fuerzas pro descriminalización, tras la batalla del Congreso habría que convocar inmediatamente a una junta de firmas para un plebiscito. Porque yo estoy seguro que eso le permite continuar el asunto. Ahora, si es como sucede, como yo creo que es muy probable que suceda, yo creo que es muy probable que pase por diputados. Sí. Creo que es muy probable que pase por diputados. Que a último momento van a aparecer votos que no se quieren manifestar porque tienen miedo a la represalia. Y esos que tienen miedo a la represalia no tienen miedo a la represalia por izquierda, tienen miedo a la represalia por derecha, o sea, tienen miedo a la Iglesia. Sí, sí. La Si eso sucede, sí, la excomulgación, sí. Si eso sucede, entonces agárrate porque se viene una realmente brava, porque ahora viene la madre de todas las batallas, que es el Senado, y lugar donde yo insisto. Ojo que la idea de que en el Senado la cosa no pasa es una idea que hay que pensar mejor. Yo creo que si pasa por diputados, se viene la gran batalla y en esa gran batalla la posibilidad de que esto salga no es remoto. Pero entonces, ¿cómo se liga esto con lo anterior? Otra vez, estamos viviendo días, hay una película norteamericana de una directora americana muy curiosa, Kathryn Bigelow, que se llama Días Extraños. Es curiosa porque es una directora que hace películas de ciencia ficción, de terror y sobre todo de mucha acción, o sea, son esas películas de acción norteamericanas, tipo con mucha violencia, o sea, y no son usuales entre las directoras mujeres, digamos, ¿no? Esta idea de días extraños me parece que calza bien con el clima que estamos viviendo. Días extraños. Un gobierno que se supone que tendría que haberse tomado el helicóptero, que ahí está. Conjunto de leyes y de procedimientos y de ideas que andan dando vueltas en mucho en la sociedad argentina, pero que no coagulan y que van a coagular tal vez, probablemente, en un gobierno supuestamente de derecha. Dicho de otra manera, estos días extraños presagian que el enorme parto a que dio lugar el argentinazo terminará de parir un sistema político nuevo en la Argentina. Es decir, esa crisis gigantesca que fue congelada por el kirchnerismo, parirá finalmente un nuevo sistema político. Se acabó el peronismo, se acabó el radicalismo y ahora vamos a ver ascender una centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, progresista, modernizante, a la que
aparentemente tendría que oponérsele un centro izquierda que va a compartir de alguna manera ciertos valores y ciertas ideas. Y todo ese escenario, ¿qué lugar deja para la izquierda? Y todo ese escenario, ¿soportará la crisis? Es decir, cuando el argentinazo finalmente se presente, cosa que yo creo que va a suceder, si no es ahora, en el 2023, ¿a quién nos enfrentaremos en el 2023? ¿Cuál es la Argentina que terminará diseñando toda esta crisis? Pues yo digo, esta es una semana muy extraña, es la semana de la Biblia del Calefón, es la semana en la cual viejos personajes que no quieren ir presos recurren a viejas tácticas como huelgas oportunistas, viejos personajes que no quieren ir presos son capaces de votar cosas que durante 12 años no quisieron ni siquiera discutir, pero al mismo tiempo nuevos actores que asoman en el escenario político son capaces de surfear problemas que hasta hace años atrás aparentemente eran imposibles de manejar por la clase política argentina. Es decir, me parece que en estos días se están definiendo muchas cosas sin que nos demos cuenta. Que esto vaya a tener éxito o no, que esto redefina una Argentina completamente nueva o no, es otra discusión y yo soy muy escéptico en eso. Es decir, yo creo que el escenario del argentinazo simplemente se posterga con el préstamo del Fondo Monetario y con el manejo de la crisis macrista. Pero que ese escenario está en el horizonte y que si no es ahora será en un conjunto de años no demasiado lejano. Por eso digo que me parece que hay que prestar mucha atención a lo que pasa en estos días y a las batallas que hay que dar de acá al futuro, porque me parece que el escenario está cambiando radicalmente. Señor Eduardo Sartelli, habrá que esperar una semana para ver algunas de estas cosas y después el tiempo irá viendo de acá cómo se configura el 2019. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, buena semana. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, buena semana.